la ciudad de Tehuacán, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 10 de julio del año 2017, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 4 para llevar a cabo la audiencia inicial en la causa penal número CDI 1999/2017, Tehuacán, que se sigue en contra de Salvador Ramos Díaz por el hecho que le designa por el delito de feminicidio cometido en agravio de una persona de la tercera edad. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos e instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicarán algunas de las medidas previstas en el artículo 355, que pueden consistir desde el apercibimiento de multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez de enjuiciamiento del sistema acusado o acusatorio, el doctor en Derecho Brandon Cuellar García, quien presidirá la presente audiencia. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Como ya lo indicó el auxiliar de sala, la siguiente audiencia es para verificar la legalidad o no de la detención de la que fuera objeto de imputación, de la que fue registro en causa penal CDI 1999-2017, siendo el día 10 de julio del 2017 a las 13 horas con 15 minutos. Este órgano jurisdiccional procederá a llevar a cabo la audiencia de inicio del control de la detención, formulación de la imputación con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Damos por iniciada esta audiencia. Auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes medios de comunicación o periodistas? No, su señoría, no se encuentran presentes periodistas ni medios de comunicación. Bien, una vez abierta esta audiencia, procederemos a la etapa de individualización de las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada Briseida Mayanín Vázquez Calva en mi carácter de Ministerio Público con cédula profesional 2017-43-404 y con demás datos ya proporcionados y notificados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada María José Romero Ríos en su calidad de asesor jurídico con cédula profesional 23-12-27 y demás datos ya proporcionados a este tribunal. ¿Quién comparece por parte de la defensa? Buenas tardes. Comparece ante usted la licenciada Paulina Olivia Romero en carácter de defensor particular del acusado en la presente causa. Me identifico con cédula profesional 2017-36731 y con demás datos de notificación ya señalados en este tribunal. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señor juez. Comparece la licenciada Katia Londra Durán Gavino en el carácter de defensor particular del acusado en la presente causa. Me identifico con cédula profesional 0204-1998 y con datos previamente proporcionados a la administración de este órgano jurisdiccional. Refiriéndome al imputado, buenas tardes. Le voy a tomar algunos datos. ¿Podría proporcionarme su nombre? Sí, señoría. Mi nombre es Salvador Ramos Díaz. Bien, señor Salvador, estante en la presencia de una autoridad judicial, tiene la obligación de proporcionar sus datos de identificación. Sin embargo, es derecho de usted darlos a conocer de manera pública o privada. Consúltelo con sus abogados para saber cómo dará a conocer esta información. De manera privada, señor.
Bien, al fin de esta audiencia, el auxiliar de sala tomará sus datos de manera personal a efecto de que estos se registren de manera privada, por lo que después de este momento instruyo al auxiliar de sala para que lleve a cabo el registro de manera indicada. Usted, señor Salvador Ramos Díaz, designa a la abogada que se encuentra aquí presente para que lleve a cabo su defensa. Sí, señoría. Abogada, ¿acepta y protesta el cargo que se le está confiriendo? Sí, su señoría, acepto y protesto. Señor Salvador, ¿se le hicieron de conocimiento sus derechos? Sí, señoría. Bien, señor Salvador. De todas formas se los hago saber. En adelante usted tiene derecho a comunicarse libremente con su abogado y disipar con ella cuantas veces sea necesario. También le hago saber a usted que cuenta con el derecho, según el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que se le presuma inocente. Usted también tiene el derecho a guardar silencio. Puede declarar en cualquier momento y tiene el derecho de comunicarse con sus familiares. Se le concede la palabra al Ministerio Público. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también en los artículos 150, fracción primera, segunda y tercera, artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se califique de legal la detención realizada al señor Salvador Ramos Díaz. Detención que fue realizada bajo el supuesto de caso urgente inmediatamente después de haberlo cometido, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana dentro del término de 48 horas a que se refiere el párrafo décimo de la Carta Magna, habiendo realizadas las diligencias indispensables y esta en la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. En cuanto a los hechos ocurridos el día 10 de julio del 2017, siendo aproximadamente las 14:40 horas, los elementos de seguridad pública municipal de Tehuacán, Puebla, ciudadanos Darío Cabanzo García y Ángel García Cruz, al estar en recorrido de seguridad y vigilancia a bordo de la patrulla P-110 sobre la calle Ramón Caballero, intersección con 22 Poniente, Colonia San Rafael de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, recibiendo un reporte vía radio al 911 serie, para acudir a la calle Santa Julia número 1821, entre las calles Ramón Caballero y Vía Puebla, Colonia San Rafael de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, ya que informaban violencia familiar, por lo que de manera inmediata se trasladaron a dicho lugar, arribando a las 14:45 horas, en donde afuera del domicilio ya mencionado se encontraba una persona adulta del sexo femenino, la cual les hacía señas con la mano, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla. Descendieron de la unidad y se identificaron debidamente como elementos de seguridad pública municipal. Y dicha persona refirió llamarse Lourdes González Ramírez, la cual le refiere que en el interior del domicilio se encontraba una persona golpeada. Una vez adentro los policías encontraron una persona adulta del sexo femenino tirada en el patio trasero del domicilio, la cual vestía vestido floreado color blanco, el cual se encontraba levantado hasta la altura de la cintura, fondo de color blanco y suéter azul, la cual presentaba líquido rojo presuntamente hemático a la altura de la boca. El ojo izquierdo presentaba un hematoma y sus rodillas se observaban con excoriaciones. Observando que dicha persona se encontraba inconsciente, por lo que de manera inmediata llamaron vía radio el apoyo de la ambulancia, observando que igualmente en el mismo patio se encontraba una persona adulta del sexo masculino, el cual refirió llamarse Gaudencio Yáñez Hernández, acompañado de una persona del sexo femenino, la cual refirió llamarse Dulce Ramírez Capistrán. Observaron que la persona del sexo masculino
quien refirió llamarse Gaudencio Yáñez Hernández, se encontraba sujetando a una persona del sexo masculino, al cual refirió llamarse Salvador Ramos Díaz. En ese momento, los ciudadanos Gaudencio Yáñez y Dulce Ramírez hicieron el señalamiento directo de la persona que tenían asegurada. Fue quien, antes del momento de llegar al patio, se encontraba sobre la víctima, quien refieren los testigos responde al nombre de Clara Díaz López y es madre de Salvador Ramos Díaz. La estaba golpeando en la cabeza y cara con sus puños, así como también le estaba levantando el vestido y su fondeo de la víctima. En ese momento el agresor no tenía pantalón ni truza y de inmediato el ahora detenido se le fue a los golpes al ciudadano Gaudencio Yáñez Hernández. Y en ese momento el ciudadano Gaudencio aseguró a quien refiere responder al nombre de Salvador Ramos Díaz. Por lo que el señalamiento directo por parte de Gaudencio Yáñez en ese momento, y siendo aproximadamente las 14:40 horas del día que se actuó, el elemento de seguridad pública, el ciudadano Darío Cabanzo García, le hace del conocimiento a quien responde al nombre de Salvador Ramos Díaz, que quedaba como detenido por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar y de lesiones sin agravio de Clara Díaz López, realizando la detención material. Procedieron a leerle sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 constitucional, apartado octavo, aproximadamente a las 14:55 horas, por lo cual de inmediato, siendo aproximadamente las 14:57 horas, el ciudadano Darío Cabanzo García procede a marcar al número 238-394-9995, perteneciente a la Fiscalía General del Estado con sede en Tehuacán, Puebla, haciéndole del conocimiento el motivo del aseguramiento de quien refirió llamarse Salvador Ramos Díaz, indicándoles en ese momento que procedieran a realizar su individualización como detenido y asimismo realizar la puesta a disposición, así como también se le dio la indicación de que los testigos, los ciudadanos Gaudencio Yáñez Hernández y Dulce Ramírez Capistrán, deberían trasladarse a las instalaciones de la Fiscalía, ya que recabarían en dichas instalaciones sus respectivas entrevistas como testigos de hechos. Colgando dicha llamada, acto seguido se realizó la individualización del imputado, mientras que el ciudadano Ángel García Cruz en todo momento brindó seguridad perimetral, y ya que el detenido se encontraba amarrado con una cuerda de color azul, procedieron a quitarle la cuerda y a decirle que se pusiera su pantalón. Enseguida abordaron al detenido a la patrulla para su correspondiente traslado. Para ese entonces ya había arribado la ambulancia con número económico 369 a cargo del paramédico de nombre Fausto García Poble, más un elemento, los cuales se aproximaron a darle primeros auxilios a la lesionada. La inmovilizaron y la subieron a una camilla para trasladarla a la Cruz Roja Mexicana, Delegación de Tehuacán. Posteriormente, se solicitó vía radio custodia para el inmueble antes mencionado, quedándose 2 elementos de la Policía Municipal, por lo que se trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública, ubicada sobre Calzada Adolfo López Mateos, número 3330, Colonia Ex Hacienda San Lorenzo, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, arribando aproximadamente a las 15:30 horas. Una vez constituidos en el lugar, procedieron a trasladar al detenido al médico legista adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, doctor Sergio Mejía Castañeda, para que le practicaran la valoración médica aproximadamente a las 15:35 horas. Seguido, el ciudadano Darío Cabanzo García se trasladó a la Cruz Roja Mexicana a fin de recabar la entrevista correspondiente de la víctima, a lo cual el médico de guardia le refirió que el estado de salud de la lesionada de nombre Clara Díaz López era muy grave. Por tal motivo no era posible recabar la entrevista correspondiente de la víctima, a lo que nuevamente el ciudadano Darío Cabanzo García se traslada a la Dirección de Seguridad Pública, arribando a la misma a las 16:20 horas, y seguidamente se elaboró el oficio de aviso y puesta a disposición, terminando aproximadamente a las 17 horas, recibiendo en ese momento mediante el teléfono de la Dirección Pública de Seguridad una llamada telefónica por parte del Ministerio Público en turno, quien informó que le fue notificada por parte de la Agencia Estatal de Investigación de la Primera Comandancia el deceso de la persona quien en vida respondiera al nombre de Clara Díaz López, indicando que el detenido de nombre Salvador Ramos Díaz debería ser puesto a disposición por el delito de feminicidio, terminándose en ese momento dicha comunicación.
Acto seguido se trasladaron a la Fiscalía del Estado Delegación Tehuacán, motivo por el cual en este momento ponemos a su disposición en el interior de sus oficinas a la persona que dijo llamarse Salvador Ramos Díaz por el hecho por apariencia de delito de feminicidio en agravio, de quien en vida respondiera al nombre de Clara Díaz López. ¿Defensa algo que tenga que manifestar? Nada que manifestar, su señoría. Señor Salvador Ramos Díaz, en este momento voy a resolver y calificaré de legal su detención. Esto no conlleva de ninguna forma a que yo lo esté señalando como responsable del delito que se le instruyera. ¿Le queda claro? Sí, señoría. Bien, para este momento es solo para avanzar a la siguiente etapa procesal. Entonces me hago cargo para explicarle lo que voy a resolver. Bien, para esta oportunidad me basta que yo advirtiera un hecho que tenga apariencia delictiva, que haya generado su detención. Y por el momento así lo entiendo con base en las entrevistas que me refiere el Ministerio Público, puntualmente en las policías Ángel García Cruz y Dario Cabanzo García, pues me enteré en el fiscal a través de las exposiciones de estas personas el pasado día 10 de julio del 2017, siendo aproximadamente las 14:40. Los elementos de seguridad pública municipal de Tehuacán, Puebla, Dario Cabanzo García y Ángel García Cruz, al estar en su recorrido de seguridad y vigilancia a bordo de la patrulla P-110 sobre la calle Ramón Caballero, intersección con calle 22 Poniente, Colonia San Rafael de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, recibieron un reporte vía radio del 911 SERI, Centro de Respuesta Inmediata Tehuacán, para acudir a la calle Santa Julia número 1821, entre las calles Ramón Caballero y Vía Puebla, Colonia San Rafael de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, ya que informan violencia familiar, por lo que de manera inmediata se trasladaron a dicho lugar, arribando a las 14:45, en donde fueran al domicilio ya mencionado. Se encontraba una persona adulta del sexo femenino, la cual les hacía señas con las manos, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla, descendieron de la unidad y se identificaron debidamente como elementos de seguridad pública municipal, y dicha persona refirió llamarse Lourdes González Ramírez, la cual refiere que en el interior del domicilio se encontraba una persona golpeando. Una vez adentro, los policías encontraron a una persona adulta del sexo femenino tirada en el patio trasero del domicilio, la cual vestía un vestido floreado color blanco, el cual se encontraba levantado hasta la altura de la cintura, fondo color blanco y suéter azul, la cual presentaba líquido rojo presuntamente hemático a la altura de la boca. El ojo izquierdo presentaba un hematoma y sus rodillas se observaban con escoraciones. Observando que dicha persona se encontraba inconsciente, por lo cual de manera inmediata llamaron vía radio el apoyo de una ambulancia. Observando que igualmente en el mismo patio se encontraba una persona adulta del sexo masculino, el cual refiere llamarse Gaudencio Yáñez Hernández, acompañado de una persona del sexo femenino, la cual refirió llamarse Dulce Ramírez Capistrán. Observaron que la persona del sexo masculino se refiere llamarse Gaudencio Yáñez Hernández. Se encontraba sujeto a una persona adulta del sexo masculino, el cual refiere llamarse Salvador Ramos Díaz. En ese momento los ciudadanos Gaudencio Yáñez y Dulce Ramírez hicieron el señalamiento directo de la persona que tenía asegurada, quien minutos antes del momento de llegar al patio se encontraba sobre la víctima, quien refiere los testigos responde al nombre de Clara Díaz López y es madre de Salvador Ramos Díaz. La estaba golpeando en la cabeza y cara con puños, así como también le estaba levantando el vestido y el fondo de la víctima. En este momento el agresor no tenía pantalones ni truza, y de inmediato el ahora detenido se le fue a los golpes al ciudadano
Gaudencio Yáñez Hernández. Y en ese momento Gaudencio aseguró a quien refiere responder al nombre de Salvador Ramos Díaz, por lo que el señalamiento directo por parte de Gaudencio Yáñez en ese momento, siendo aproximadamente las 14:40 horas el día que se actuó. El elemento de seguridad pública Dario Cabanzo García le hace del conocimiento a quien responde al nombre de Salvador Ramos Díaz, que queda como detenido por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar y lesiones en agravio de Clara Díaz López realizado a la detención material. Procedieron a leer sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 constitucional, apartado 8, aproximadamente a las 14:55 horas, por lo cual de inmediato, siendo aproximadamente las 14:57, el ciudadano Dario Cabanzo García procediera a marcar al número 238-394-9995, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, con sede en Tehuacán, haciendo del conocimiento el motivo del aseguramiento de quien refiriera llamarse Salvador Ramos Díaz, indicándole en ese momento que procedieron a realizar la individualización con detenido y así mismo realizaron la puesta a disposición, así como también se le dio la indicación a los ciudadanos Gaudencio Yáñez Hernández y Dulce Ramírez Capistrán debieran trasladarse a las instalaciones de la Fiscalía de Tehuacán, ya que recabarían en dichas instalaciones sus respectivas entrevistas como testigos de hechos. Colgando dichas llamadas, acto seguido se realizó esta individualización del imputado, mientras que el ciudadano Ángel García Cruz en todo momento brindó seguridad perimetral, ya que el detenido se encontraba amarrado con una cuerda de color azul. Procedieron a quitarle la cuerda y declarar que se pusiera sus pantalones. Seguido abordaron al detenido a la patrulla para su correspondiente traslado. Para ese entonces ya había arribado a la ambulancia con número económico 369 a cargo del paramédico del nombre Fausto García Poble, más un elemento, los cuales se aproximaron a darle primeros auxilios a la lesionada. La inmovilizaron y la ubicaron en una camilla para trasladarla a la Cruz Roja Mexicana, delegación Tehuacán. Posteriormente se solicitó vía radio custodia para el inmueble de esto mencionado, quedándose 2 elementos de la Policía Municipal, por lo que se trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública ubicada sobre Calzada Adolfo López Mateos, número 333-0, Colonia Ex Hacienda San Lorenzo, de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Arribando aproximadamente a las 15:30 horas, una vez constituidos en el lugar, procedieron a trasladarlos a los detenidos mediante legista adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, doctor Sergio Mejía Castañeda, para que le practicaran la valoración médica aproximadamente a las 15:35 horas. Seguida, el ciudadano Dario Cabanzo García se trasladó a la Cruz Roja Mexicana a fin de recabar la entrevista correspondiente a la víctima, de la cual al médico de guardia le refirió que el estado de salud de la lesionada, con nombre Clara Díaz López, era muy grave. Por tal motivo, no era posible recabar la entrevista correspondientemente la víctima, a lo que nuevamente el ciudadano Dario Cabanzo García se trasladó a la Dirección de Seguridad Pública, arribando a la misma a las 16:20 horas. Siguiéndose, elaboró el oficio de aviso en puesta a disposición, terminando aproximadamente a las 15 horas, recibiendo de este momento mediante teléfono de la Dirección de Seguridad Pública una llamada telefónica por parte del agente del Ministerio Público en turno, quien informa que le fue notificada por parte de la Agencia Estatal
de investigación de la primera comunicación del deceso de la persona, quien en vida respondiera el nombre de Clara Díaz López, indicando que el detenido de nombre Salvador Ramos Díaz debiera ser puesto a disposición por el delito de feminicidio. Terminándose este momento dicha comunicación, acto seguido se trasladaron a la Fiscalía General del Estado, Delegación Tehuacán, motivo por el cual en este momento ponemos a su disposición en el interior de sus oficinas a la persona que dijo llamarse Salvador Ramos Díaz, por el hecho de apariencia de delito de feminicidio en agravio, que quien en vida respondía al nombre de Clara Díaz López. En esta puntualidad, advierto que estos hechos sí tienen apariencia delictiva. Y atenemos a lo que en su vez prevé el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla, para que en este punto estemos frente a un delito que amerita prisión preventiva de la libertad, y por tanto colmamos también este supuesto. Comparto y coincido con el Ministerio Público. El señor Ramos Díaz fue detenido ante un caso urgente, como lo prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez reglamenta en los artículos en su párrafo sexto, a la vez que regulando en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas también se ocupa saber qué fue lo que pasó una vez asegurada al señor Ramos. Se entera que a la hora de la detención, que fue a las 14:55 horas, y minutos después, puesto a disposición del Ministerio Público, se realizaron a las 16:20 horas. También, dato puntual, ya cabe destacar que a las 17 horas se inició la carpeta de investigación, que al momento se sigue en contra de Salvador Ramos Díaz. A partir de este momento, el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para resolver su situación jurídica, como plazo que no ha sido rebasado, ya que fue puesto a mi disposición el día de ayer a las 8. Fue puesto a disposición el 8 de octubre del 2017 a las 16:20. En mérito de ello, este juzgador nota que hay un acuerdo en caso urgente, un acuerdo de detención compartido en sus supuestos por la parte del juzgador. Esta puntualidad, señor, advierto que en estos hechos sí tienen apariencia delictiva. Atendemos a lo que a su vez prevé el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Puebla. Para este punto estamos frente a un delito que amerita prisión preventiva de la libertad, y por tanto, colmado también ese supuesto, comparto y coincido con el Ministerio Público. El señor Ramos Díaz fue detenido ante un caso urgente, como lo prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez se reglamenta en los artículos y en su párrafo sexto, a su vez reglamentado en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de idea también me ocupo saber qué fue lo que pasó una vez asegurado el señor Ramos. Se me fue enterado que a la hora de la detención fue a las 14:55 y puesto a disposición del Ministerio Público, que se realizó a las 16:20. También como dato puntual, hay que destacar que a las 17 horas se inició la carpeta de investigación, que al momento se sigue en contra de Salvador Ramos Díaz. A partir de este momento, el Ministerio Público tenía un plazo de 48 horas para resolver su situación jurídica, como plazo que no ha sido rebasado, ya que él fue puesto a mi disposición el día de ayer,
9 de julio del 2017 a las 16 horas con 20 minutos. En mérito de esto, este juzgador nota que hay acuerdo de caso urgente. En acuerdo de la detención. Comparto en este supuesto por parte de este juzgador, atiendo a lo expuesto por el Ministerio Público, motivo entonces que siendo las 10:38 se reserva y califica de legal la detención constitucional que en su momento sufrió el señor Salvador Ramos Díaz, bajo el supuesto término del artículo 150 del Código Nacional Procesal, en terminación de lo cual las partes presentes quedan notificadas al estar en esta audiencia. Al habiendo cuenta de ello, fiscal, ¿requiere versión escriturada o basta con audio y video? Solo audio y video. Gracias. Por parte de la defensa. Los mismos términos, señoría. Gracias. Como no hay solicitud de versión escriturada, no es obstáculo para que atienda que el señor Salvador siga a disposición de este juzgador, hasta en donde se debata si aplica una medida cautelar. Ministerio Público, ¿algo más que referir? Sí, su señoría. Oportunidad para formular imputación. Gracias, defensa. Por favor, consulte usted si lo considera conveniente con su imputado únicamente el hecho. ¿Le queda claro haya necesidad de que repita el fiscal? Me queda claro, su señoría. Bien, en lo concreto, señor Salvador, se le atribuye el delito de feminicidio en contra de Clara Díaz López. ¿Esto le queda claro, señor? Sí, su señoría. Bien, entonces, fiscal, únicamente anuncio la clasificación jurídica, así como la forma de intervención que le atribuye el señor Salvador y la persona que depende en su contra. Por favor, fiscal, únicamente sería al supuesto la persona que deponen su forma de investigación. Sí, su señoría. Y le pido su atención al señor Salvador que ante cualquier aclaración pueda requerir de antemano escuche esta información. ¿Le queda claro? Sí, su señoría. Por favor, fiscal. Sí, su señoría. Señor Salvador Rodríguez Díaz, le hago de su conocimiento de que esta fiscalía sigue una investigación en su contra por el delito de feminicidio, el cual se encuentra en el artículo 338, fracción cuarta y décima, en la hipótesis de que existe una relación de parentesco entre ambos, los cuales se encuentran previstos en el Código Penal para el Estado de Puebla, con una sanción establecida en el artículo 338 bis, el cual establece pena privativa de la libertad de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario. En cuanto a su intervención, esta fiscalía le considera que actuó solo en este feminicidio en contra de Clara Díaz López. Le hago de su conocimiento que las personas que lo acusan son los policías de nombre ciudadanos Ángel García Cruz y Darío Cabanzo García, así como el ciudadano Gaudencio Yáñez Hernández y su esposa Dulce Ramírez Capistrán, vecinos de la hoy occisa Clara Díaz López. ¿Defensa, alguna aclaración? No, su señoría. Entonces le pido acerque al señor Salvador. Señor Salvador, en este momento, si usted tiene alguna duda
por favor, o requiere alguna aclaración al respecto de la información que ha escuchado, acérquese a su defensa, para que en su caso, si lo considera conveniente, me lo dice. ¿Estamos claros? Nada que aclarar, señoría. Bien, entonces, ¿le queda clara esta información? ¿Alguna duda? Sí, señoría, me queda claro, no tengo ninguna duda. Entonces, en ese contexto, este sería el momento en que la ley dispone para que, si usted lo considera conveniente, pueda acudir a este lugar para aclarar. Eventualmente, que este escenario usted acudirá a este lugar para dar su versión de los hechos. Ya escuchó lo que se le atribuyó. Este sería un matiz, y el otro, usted también acudirá a este lugar por el propósito de ejercer sujeto a las preguntas que le formule la defensa o el Ministerio Público. Si usted contesta o declara, va a generar información. Yo debo analizar esa información, advertir si le beneficia o le perjudica. Por último, también sería si lo considera conveniente de su defensa, si usted guarda silencio o si usted declara. Esto no lo pueden usar para su perjuicio. ¿Le queda claro? Me queda claro, sí, señoría. Gracias. Bien, entonces acérquese con su defensor para saber qué desea. No voy a declarar, señoría. Ministerio Público, ¿algo más que referir? No, su señoría. Sobre información que previamente he verificado, el fiscal, los datos de prueba, es decir, los entrevistados de las policías, así como Gaudencio y su esposa, se puede tener por reproducido esto, señor defensor. Sin problema, su señoría. Gracias. El médico legista José Luis Tobar Luis Solís, ¿también se puede tener por reproducida, señor defensor? Sí, su señoría. Gracias. Entonces, de esta tendrá eventualmente como reproducido. Le pregunto, fiscal, ¿tiene información o novedades? Sí, su señoría. Lo escucho. Esta fiscalía cuenta con una inspección ocular y levantamiento del cadáver de fecha 9 de julio del 2017 realizada por el médico legista el doctor José Luis Tobar Solís, el cual hace levantamiento del cadáver a las 17:40 horas, que se encuentra en posición de cúbito dorsal, el cual manifestó que el cadáver de la ciudadana Clara Díaz López presentó lesiones visibles, equimosis violácea pilpabebral bilateral,
equimosis violácea y hematoma en región mentoniana y submentoniana, equimosis y hematoma en el pabellón de la oreja izquierda, equimosis y hematoma en pabellón de oreja derecha y región mastoidea derecha, equimosis derecha en región parietal izquierdo, tercio distal cara posterior ante el brazo derecho, y equimosis y hematoma en dorso posterior al codo derecho, escoriación y hematoma en dorso de la mano izquierda, y esquimosis violácea en el codo izquierdo. Bien, gracias. ¿Alguna aclaración, licenciada Paulina? No, ninguna aclaración, señor juez. Bien, le pido asista al imputado. Señor Salvador, en estos momentos, ya que derivo de la información del Ministerio Público para lo que busca, usted debe decir bajo la asistencia de su defensor cuándo es que quiere que resuelva su situación jurídica. Puede ser el día de hoy, dentro de un plazo de 72 horas o de 144 horas. ¿Para qué son estos tiempos? Para que nuevamente usted pueda llegar a la información y contraponerse con lo que acaba de escuchar. ¿Le queda claro? Consúltelo con su defensor, por favor. Hoy mismo, su señoría. Bien. Señor defensor, ¿algo que manifestar? No, su señoría. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? No, su señoría. Bueno, bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones. Esto, tanto que no haya material para ello, tenga suficiente y proceda a pronunciarme. Bien, al no haber réplica resulta innecesario dar oportunidad al asesor jurídico y a la defensa para que realice adiciones, en tanto que no haya materia para ello. Tengo suficiente y procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido en el número 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del número 19 constitucional. Y bien, es así como en este acto procesal la representación social formuló imputación a Salvador Ramos Díaz, asistiendo por su defensa y en presencia de la voz. De igual forma, le otorgo la oportunidad al señor Ramos Díaz para que emita su declaración preliminar, con el propósito de concentrar el cargo y el mismo gobernado en el ejercicio del derecho constitucional. Manifiesto que era de su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito, en el particular resuelto controvertido. El común de la solicitud ministerial. Considero que asiste la razón hasta este momento a la representación social, en virtud de que no fue resultado por la defensa. En oportunidad así otorgo
otorgada de que Gaudencio Yáñez Hernández y su esposa, a la postre testigo presencial como la fueron los dos declarantes ante escritos también la policía Ángel García Cruz, Dario Cabanzo García, establece fue el particular, el imputado, quien interviene o que exterioriza el instrumento como él comentó. Para ello, pues, basta simultáneamente establecer que los propios datos proporcionados se desprenden de la probable intervención que a título de autor directo se le atribuyen por la agente del Ministerio Público Salvador Ramos Díaz, pues de ello da cuenta la propia testigo presencial de Gaudencio Yáñez Hernández, lo que a la postre se entiende para efecto de la supresión de la calificación en comento. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos adicionados al hacer el acercamiento en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto del hecho que la motivó. Hecho lo anterior, basta solamente decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito en materia de imputación y de solicitud. Asimismo, no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que al fiscal ha tenido bien ejercer en contra de Salvador Ramos Díaz. En atención a ello, procedo a emitir las siguientes resoluciones. Primero, el día de hoy, 10 de julio, siendo las 11 horas, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Salvador Ramos Díaz, como probable autor de la comisión del hecho que la ley señala como feminicidio en contra de la señora Clara Díaz López, por hechos acontecidos aproximadamente a las 14:05 en la calle Santa Julia, número 1821, Colonia San Rafael, en esta ciudad de Tehuacán. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legal correspondiente. Así será, su señoría. ¿Algo más que exponer o manifestar? Sí, su señoría. La representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, lo escucho. Bien, por lo anterior se sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el artículo 155, fracción primera, quinta y 13ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerantes en la presentación periódica por parte del señor Salvador Ramos Díaz ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este distrito judicial de la entidad y el resguardo de su propio domicilio con las medidas que usted disponga y que en este momento se las plantea su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Agente del Ministerio Público, le prevengo en este momento para que precise la prioridad en que desea la presentación. Sí, su señoría. Bien, la presentación periódica en cuanto a que ésta sea de manera semanal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría.
Quisiera solicitar adicionalmente una medida de protección hacia los ciudadanos Dulce María Ramírez Capistral y Gaudencio Yáñez Hernández, ya que fueron ellos los que dieron alerta a los agentes del Ministerio Público. La medida solicitada será en base al artículo 155, fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde prohíbe convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, las víctimas, ofendidos o testigos. ¿Sería todo? Sí, su señoría. Señor defensor. Nada que manifestar, su señoría. Resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende, pues, carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las presentaciones hechas velar y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación del riesgo cautelar, que facilita la toma de decisión en un proceso penal. En atención a ello, el que pronuncia con fundamento en el número 16, párrafo 14 constitucional en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional. Prohíbe convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, las víctimas u ofendidos o testigos. ¿Sería todo? Sí, su señoría. Señor defensor. Nada que manifestar, su señoría. Resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende, pues, carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que califica la toma de decisiones en un proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el número 16, párrafo 14 constitucional en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Salvador Ramos Díaz las medidas cautelares personales de presentación semanal ante el órgano de evaluación y seguimientos de las referidas medidas. De igual forma, le impongo la mirada cautelar prevista en la fracción quinta del referido número 155, adjetivo que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguir un proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto. Consiste en la prohibición de acudir al señor Yáñez al domicilio ubicado en la calle Santa Julia número 183-0, Colonia San Rafael, ubicada entre calle José Bartolo y calle Vía Puebla de esta ciudad de Tehuacán. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure el proceso, la presente causa penal, y hasta que la causa concluya, por cualquier vía que, si permita la ley, sea por sentencia que emana de un juicio oral o procedimiento especial, lo permita, o bien porque se sobresee la causa ante la actuación que algún supuesto por ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire un oficio correspondiente a la autoridad prevista y ejecutora de las medidas cautelares impuestas, y dé cuenta al tribunal si su debida observación o cumplimiento. Así será, su señoría. Algo más que exponer o manifestar por parte
las partes? No, su señoría. ¿Defensa? No, su señoría. Bien, abro debate a quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Por parte de la representación social, propone que este sea por 6 meses. En solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a la gravedad de la lesión mortal que se presenta hoy la oxisa. Estos 6 meses les solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión producida por golpes en la cabeza, cara y cuerpo, provocando el deceso por traumatismo cráneoencefálico severo. El cronotanoto-diagnóstico al momento de la necropsia fue de 7 a 8 horas, considerando el clima, lugar de hechos y las condiciones de vestimenta, su causa de muerte y signos tanatológicos, así como para el tipo de muerte patológica. Eso es todo, señor. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señor asesor jurídico? Me adhiero a la petición de la Fiscalía. Señor defensor. Sí, gracias, su señoría. En virtud a que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me dieron lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, encuentro en controversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud lateral, en este momento le tomo como solicitud conjunta y por ende excedo de conformidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivos. Señala 6 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria a la presente causa penal. Agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud que manifestar? Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace esta audiencia? Así es, su señoría, el último. La misma pregunta se realiza a usted, señor asesor jurídico. ¿Alguna última solicitud o manifestación? Sí, su señoría. También deseo sea solicitar una copia simple de los registros audiovisuales. ¿Sería este su último planteamiento? Así es, su señoría. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, su señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. ¿Es su última manifestación? Así es, su señoría. Señor Salvador Ramos Díaz, ¿algo que plantear o manifestar? No, señoría. Bien, de conformidad con el número 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada una de las solicitudes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregadas a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal previa firma que haya recibido otorguen en el acto de sus entregas, no habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recae mayor resolución, lo procedente es decretada el cierre de esta audiencia. Así será, su señoría. Solicito a los intervinientes que se pongan de pie para que su señoría se retire de esta sala. Bien.